El debate epistemológico sobre el estatus científico de la pedagogía ha tenido a lo largo de la historia más que ver con su posición al interior de las ciencias de la educación que con su lucha por ser considerada una ciencia o no. Actualmente es necesario iniciar un proceso de reconstrucción del campo pedagógico, es decir, darle especificidad. El objetivo de la pedagogía son las prácticas que contribuyen a mejorar los procesos educativos, entendiendo como educación a una práctica social situada en un tiempo y en un lugar que se concreta en las instituciones consideradas educativas dentro y fuera de los sistemas educativos formales. La pedagogía hoy tiene un desafío central: articular los aportes que pueden hacer las otras ciencias de la educación. Por ello, nos preguntamos, ¿qué es la educación? La educación es un fenómeno necesario e inherente a toda sociedad humana para la supervivencia de todo orden social. Posibilita el crecimiento individual, la reproducción social y cultural. Sin embargo, la enseñanza y el aprendizaje en sus distintas formas no son meramente reproductivos. La educación es un fenómeno socialmente significativo que implica un problema de poder. El poder que circula a diario en las instituciones y que constituye una parte muy destacada de los hechos educativos. Poder es la capacidad de incidir en la conducta del otro. La educación es poder, en la medida que incide y en muchos casos determina el hacer de algún otro social e individual. La diversidad en las relaciones de poder permite establecer dos categorías: la de macropoderes, que es el ejercicio de poder por parte de los políticos, empresarios, medios de comunicación, entre otros, y los micropoderes, que hace referencia al poder de una madre a su hijo, de un director a un maestro, de un docente a su alumno, entre otros. La democracia se construye poniendo en evidencia que las relaciones sociales son relaciones de poder, de las cuales debemos ocuparnos. Si bien la educación es un fenómeno universal e inherente a toda la humanidad, las formas de educar y los saberes que se enseñan varían de una sociedad a otra y de una época histórica a otra. La educación es una práctica social y es una acción. Es una práctica porque es algo que efectivamente las personas hacen. Es una acción porque tiene una direccionalidad y un significado histórico. Es social porque posee ciertas características. Entre ellas, es un fenómeno universal, pues no existe ninguna sociedad ni cultura que no desarrolle prácticas educativas. Está generalmente pautada o tiene algún grado de institucionalización, lo que supone un cierto número de reglas, normas de acción o modelos de conducta tipificados. Es una práctica histórica, ya que sus formas varían a lo largo del tiempo. El concepto de educación permite pensar en un proceso a través del cual los sujetos pueden actuar, analizar y reflexionar en torno a su práctica y producir transformaciones en ella. La educación es un hecho concreto, situado y significado históricamente, cuya intención es mejorar a la persona. Lo que especifica o define a una práctica como educativa es su intencionalidad de mejoramiento. El mejoramiento es integral si promueve a la persona el desarrollo de la libertad, de la capacidad de optar, de responsabilizarse de su existencia, el desarrollo de la razón, de la capacidad de discernir entre ideas de mejoramiento e ideas de deshumanización, y el desarrollo del lenguaje como desarrollo de la capacidad de comunicación de ideas y de generación de ámbitos. La educación es una práctica de filiación, de una apropiación crítica de la cultura. Si la práctica no filia, se convierte en una práctica social de dominación. Analógicamente, la educación se concibe como una fabricación que implica moldear al otro, concibiendo el sujeto que se educa como una cosa. En ese sentido, la educación no puede ser concebida como una poiesis, como una fabricación de algo que culmina cuando está finalizado, sino como una praxis que nunca culmina, social, histórica y contextualizada. El educado, para estar logrado, debe parecerse al educador en cuanto éste permite diferir de lo proyectado para él. Hoy apostamos a hablar de educabilidad e insistir en la necesidad de apostar que todos los niños pueden ser logros.
Aprender es para nosotros construir, reconstruir, constatar para cambiar y que nada se hace sin apertura en el riesgo y en la aventura del espíritu. Sabias palabras de Paulo Freire. Muchas gracias.